Ministro, buenos días. Martín González para TN y Canal 13. Dos preguntas cortitas. La primera es, hoy es el 10.º día de esta última etapa de la cuarentena y quería saber si ya tienen algún dato objetivo que les dé información para saber si esta etapa ha cumplido con el objetivo o está cumpliendo con el objetivo de aplanar la curva, de encontrar una estabilidad de los casos. Y lo segundo, esta etapa termina el 17 con la expectativa de la gente de que esto termine en una apertura. Hoy tienen elementos para pensar que puede ocurrir esto, que a partir del 17 puede volver a la fase anterior. Bueno, en términos de la evaluación hasta el día de hoy, nosotros, como lo comenté al principio, cuando empezamos este periodo, veníamos con este último periodo de intensificación de las medidas, estábamos con un R de 1.05, el R medio hasta el día de ayer es 1.06, es decir, que hemos tenido estos últimos 2 o 3 días que han subido 50 o 100 casos por día. Pero todavía estamos en el periodo de impacto de lo que era la inercia del modelo que venía antes, con lo cual tenemos expectativas de que a partir de estos días que vienen por delante, empezar a poder observar el impacto de la intensificación del esfuerzo. Así que yo te diría que seguramente entre el lunes y miércoles la semana que viene tendremos una información y una evidencia suficientemente clara para contestarte a vos y a toda la ciudadanía la pregunta que acabas de hacer. En relación a eso, pero de todas maneras vuelvo a insistir que la curva de la Ciudad de Buenos Aires tiene una evolución extremadamente contenida, digamos, ustedes pueden ver los datos con mucha facilidad. En cuanto a lo que vamos a decir a partir de la semana próxima, en realidad va a depender muchísimo de lo que veamos en los días de la semana que viene. Nosotros tenemos la expectativa que el esfuerzo enorme que la gente está haciendo, sumado al esfuerzo enorme que estamos haciendo como gobierno en el llevar los detectores a todos los barrios, en intensificar toda la estrategia de testeo territorial, como ustedes han podido ver, combinado con la intensificación de la estrategia de testeo serológico y PCR local en el sistema de salud, en las fuerzas de seguridad, en los geriátricos, tenemos la expectativa de que efectivamente van a tener impacto y que los números van a demostrar que la curva se puede contener. Pero es algo que es absolutamente imposible de predecir hoy, lo iremos viendo a lo largo de la semana. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Usted indicaba en el informe de apertura que la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable. Esta estabilidad que ustedes ven está indicando, según declaraciones, entiendo, de funcionarios de provincia y también de ustedes de la Ciudad de Buenos Aires, que se están encaminando a esta apertura inminente a partir del 18. Tanto el jefe de gabinete bonaerense Bianco como ayer Diego Santilli dijeron que se están por abrir algunos sectores el 18 y que no se puede tener una estrategia distinta a la provincia de Buenos Aires. En este sentido, ¿cuáles son los protocolos que ustedes ya tienen listos? ¿Cuáles son los sectores que para ustedes no representan riesgo? Esto, mensaje, digamos, como para la gente que está esperando con mucha ansiedad esa fecha para poder abrir sus locales. Y también le pregunto por las fuerzas de seguridad. Usted indicaba el diagnóstico que se está haciendo. Hay 500 efectivos que fueron diagnosticados con positivos de coronavirus. ¿Cuál es la preocupación precisamente para ese sector vulnerable que está todos los días en la calle? Gracias. Bueno, del último punto, nosotros estamos desde el primer día ocupados y dedicados a cuidar a nuestra gente, tanto en los trabajadores de la salud, como los trabajadores de los geriátricos, la policía, la gente de desarrollo humano, la gente que trabaja en los hoteles, un montón digamos, de áreas de gobierno que están dedicadas al cuidado de la ciudadanía en esta pandemia. Y nos preocupa extremadamente esa situación porque son los que están expuestos, son los que están en la primera línea, vinculándose con la circulación viral. Por eso es que hemos hecho todos los esfuerzos para proveerlo de todos los elementos necesarios, los hemos capacitado y por eso es que estamos haciendo una enorme inversión no solamente económica, sino también de logística y de trabajo para poderlos cuidar, testearlos e identificar rápidamente a aquellos que hayan podido tener la enfermedad. Así que ponemos muchísimo foco, no solo en las fuerzas de seguridad, sino en todos los trabajadores esenciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego, yo lo he dicho muchas veces, hay al menos 4 dimensiones que son esenciales para tomar las decisiones semana a semana, que tienen que ver con la cantidad de casos del día, la velocidad de progresión, esto que hablábamos que la velocidad de progresión en la ciudad está relativamente contenida, el número de camas de terapia intensiva, por supuesto, que en los últimos días está relativamente estable también, y por supuesto el humor social.
Las pandemias se gestionan coordinando y acordando con la sociedad qué somos capaces de hacer entre gobierno y sociedad en una mirada común de lo que nos está pasando y una mirada común de cómo nos protegemos. De manera que, dado esos 4 escenarios, nosotros vamos a hacer las propuestas llegado el fin de semana que viene. Pero siempre van a ser dentro, como hemos dicho una y mil veces, y como lo venimos haciendo, siempre va a ser dentro de una estrategia general del área metropolitana, porque el área metropolitana naturalmente es un conglomerado urbano interdependiente que no se puede mirar en forma aislada. Dentro de esa estrategia general hemos implementado sistemáticamente del lado de la provincia, del lado de la ciudad, acciones diversas, diferentes, pero siempre acordando un poco la interpretación de lo que le está pasando al AMBA en general y cuál es la estrategia general de contención de la pandemia en ese sentido. Sí, buen día, Antonio Deramo de Radio Ciudad, ¿cómo está? Le consulto por algunos estudios científicos en Europa que están diciendo que la carga viral de los contagiados es menor, si esto lo están estudiando aquí, y también a propósito de la polémica que hay en ámbitos de la psicología, cuando dicen que hay que dejar de ser paternalistas, de buscar, de decirle a la gente yo te cuido para pasar a dar herramientas necesarias para aprender a cuidarnos. ¿Qué opina usted de esa reflexión? Gracias. Bueno, de la carga viral es un tema todavía en debate científico, no documentado de manera definitiva y con mucho debate científico en el mismo continente europeo. Hay una mirada de un grupo de científicos italianos que es un poco diferente a la mirada del resto de los grupos científicos de Europa. De manera que no tengo mucho elemento personal ni hemos hecho estudios aquí para poder contestarte la pregunta. Yo creo que probablemente eso, digamos, no funcione de esa manera, pero la verdad es que no me animaría a hacer mucho comentario porque no tengo datos propios para poderlo interpretar. Y lo otro me parece extremadamente importante. No solamente está en la esfera de la psicología, sino está en la esfera de la ciudadanía. Nosotros necesitamos ir hacia una construcción de más y mejor ciudadanía de manera permanente, porque nuevamente la definición de las políticas públicas tiene que ver con lo que los gobiernos consideran que es lo mejor para el conjunto, pero también las políticas públicas tienen que ver con lo que la gente considera que los gobiernos debemos hacer. Es decir, es una relación de un diálogo que tiene 2 sentidos y que ambos hay que representarlos en las políticas públicas. Entonces, en el sentido de poder comprender lo que la ciudadanía diversa, heterogénea, con miradas a veces muy diferentes, proponen, y nosotros tenemos que resumir en una política pública común para todos, y que esa política pública sea acompañada, comprometida por la ciudadanía, necesitamos que cada uno de nosotros podamos comprometernos con un destino común, con una estrategia común. Más allá, nuevamente, como decíamos con la provincia, que luego lo implemente de manera diferente cada uno. Así que nosotros apostamos como gobierno, y este ministerio apostó del primer día, a la construcción de un vínculo ciudadano con este ministerio, y desde allí surjan las políticas públicas combinadas y acordadas, y de allí esté el compromiso de todos, del gobierno y de todos nosotros como ciudadanos. Y de hecho, si vos mirás los resultados en la Ciudad de Buenos Aires, realmente han sido así. El nivel de cumplimiento de todas las pautas que ha propuesto este gobierno a lo largo de toda la pandemia ha sido muy bueno, más allá de que siempre hay un subgrupo que pueda no estar de acuerdo o que puede incumplir. Pero la verdad que incluso en esta última etapa donde le pedimos este esfuerzo suplementar, donde mucha gente no estaba de acuerdo o le parecía que no correspondía, y así todos lo cumplen, eso significa que hay un buen vínculo, hay un buen entendimiento sobre que las pandemias se atienden y se contienen por el trabajo conjunto, y ese trabajo conjunto en la ciudad se está dando de manera apropiada. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por un lado, quiero preguntarle acerca de los dichos del viceministro de Salud bonaerense, que sí afirma tener datos de lo que han sido estos días de cuarentena estricta y afirma que se logró achatar. En el marco de esta visión metropolitana que han coincidido con la provincia de Buenos Aires, ¿se logró achatar o no la curva? Porque usted dice que son cautos hasta el miércoles, la provincia dice que ya se acható un poco la curva. Le pregunto en base a las definiciones de cara al 17. Y por otro, si puede terminar de clarificar los dichos de la también viceministra de Salud de la Nación, que hizo referencia a que cualquier caso de resfrío o situaciones de este tipo características del clima son posibles casos de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Si lo puede dejar en claro su posición. Gracias. ¿Cómo no? De la curva,
Digamos, yo siempre hablo de la curva de la Ciudad de Buenos Aires porque es lo que conozco muy bien y puedo comprender qué representa cada dato. Y la curva de la Ciudad de Buenos Aires la mostramos aquí 3 veces por semana, de manera que es fácil ver que la curva está relativamente contenida, relativamente achatada. Por supuesto que sigue creciendo porque el R está arriba de 1, pero crece a una velocidad relativamente pequeña. Y de la provincia de Buenos Aires nunca me gusta opinar mucho sobre los datos porque, nuevamente, no estoy en el análisis técnico de los detalles del dato. Ahora, digamos, me parece que efectivamente hay un cierto cambio de tendencia de los datos de la provincia, pero eso preferiría que los propios funcionarios de la provincia lo expliquen. Y después de lo de la doctora Bisotti, yo lo volví a aclarar hace unos días en los medios. Yo creo que, digamos, yo creo no, lo que ella me explicó y lo que he podido escuchar cuando escuché la descripción de ella es que está alertando sobre la situación de que mucha gente que tiene algunos pequeños síntomas, como puede ser una molestia de dolor de garganta, alguna pérdida sutil del olfato, del gusto, a veces subestiman, desestiman, diría yo, ese síntoma y consideran que no tienen nada importante. Y yo creo que lo que ella quiso traer a la vista, que es lo que estamos viendo con el detectar en el territorio, que hay muchas personas que han sido contacto estrecho y que tienen algún mínimo síntoma, o conviven con una persona enferma y tienen un mínimo síntoma y lo desestiman, pero finalmente las PCR le dan positivo. Entonces, lo que ella está trayendo al debate, y que me parece que es un debate absolutamente oportuno para dar, es, si usted estuvo vinculado con cualquier persona que haya confirmado la enfermedad, el más mínimo síntoma lo tiene que alertar. Y nosotros estamos en el detectar en todos los barrios, y si no, nos llaman al 107. Y si no, llama a su prestador o a su médico habitual. Pero es muy importante que consulte frente a la más mínima duda. Pero es que el resfrío son los síntomas que te estoy contando. Digamos, cualquier síntoma respiratorio de una persona que esté vinculada a un enfermo confirmado, que consulte. Es muy importante que veamos si es una persona que tiene la posibilidad de tener la enfermedad o no y que definamos si hace falta testearlo o no. Ministro, buen día. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Obviamente usted ha venido planteando desde el minuto cero el esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina en cuanto a mantener las medidas de aislamiento, incluso en esta etapa de volver a endurecer la cuarentena. Le pediría por favor una reflexión con respecto a lo que hemos visto todos en el día de ayer, no solamente en el Obelisco, sino en distintos puntos del país, donde evidentemente se ha roto el aislamiento, donde obviamente ya el tema de los runners ha quedado como chiquito al lado de ver tanta cantidad de gente junta en un mismo lugar, sin barbijos, al margen de lo que tiene que ver con la agresión a compañeros nuestros de prensa, específicamente de C5N. Sé que no es específicamente su tema el área de seguridad, pero le pregunto como médico, ¿cuál es la reflexión que tiene acerca de lo vivido en el día de ayer? Primero, permitime solidarizarme y hacer un comentario, al menos breve, sobre el tema de las agresiones, ¿no? Digamos, no vamos a poder construir un país que tenga significado para todos si no somos capaces de dialogar, acordar o en todo caso tener un método de zanjar nuestras diferencias, que nunca puede ser la violencia. Así que mi saludo y mi acompañamiento a la gente que ha pasado ese mal momento. Lo segundo que tengo para decir al respecto es el mundo en general, la Argentina en particular y especialmente la ciudad de Buenos Aires, estamos en un momento de un trauma social prolongado. Llevamos muchos meses con mucho dolor, con muchas dificultades, con mucha gente pasándola mal. Y son los momentos donde los líderes tenemos que buscar las coincidencias de la sociedad. Es responsabilidad de los líderes de buscar las coincidencias de la sociedad. Una sociedad que naturalmente tiene matices, visiones y a veces desencuentros importantes. De manera que, como parte responsable de todo eso, al menos en la ciudad de Buenos Aires, lo que yo tengo para decir es, en momentos tan difíciles, con tanta tensión y tantas miradas diversas, lo primero que es muy importante y respetar es la expresión de todo tipo, de todo el mundo. La gente necesita expresar lo que los está atravesando porque hay mucha gente atravesando situaciones muy difíciles. Lo segundo, los líderes y los ciudadanos tenemos que liderar un proceso de entendimiento, de encuentro.
Por supuesto que para algunos es más responsable por el rol que cumplimos y para otros menos, pero todos tenemos que buscar ese espacio. Y lo tercero que yo tengo para decir es que en las expresiones de la ciudadanía lo tenemos que hacer con cuidado. En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo puedo y me gusta opinar, yo he visto muchísima gente en auto, es una manera relativamente apropiada de expresarse, y algunas personas caminando con barbijo y con distancia, y algunas otras pocas sin barbijo. Entonces, lo que yo tengo para reflexionar allí es, primero, necesitamos, sobre todo en este periodo tan difícil, buscar espacios de entendimiento, denominadores comunes. Los líderes tenemos que cuidar ese encuentro y no estimular el desencuentro. La violencia no conduce absolutamente a nada, sino a más desencuentro, y las expresiones populares son muy importantes en este momento para que la gente pueda expresar lo que los atraviesa, pero hay que hacerla con el cuidado que nos impone esta pandemia. No podemos poner en riesgo a los demás, ni a uno mismo, ni a nuestros afectos, por la expresión que uno quiere hacer. Hay que hacerlo de manera siempre cuidada, nunca cortando el distanciamiento y menos dejando de usar barbijo. Eso es un poco el mensaje que yo le daría a la gente. Muchas gracias.